Sí, sí. Hola, mañana, ¿qué tal, Paz? Por favor, un asiento. Tómate un asiento, no sé. Ah, toma. Sí, sí. Gracias. Gracias, compañero.
¿Qué dicen? ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes a los que están en la clase virtual y aquí los compañeros que están acompañándonos en la clase presencial. ¿Cómo están todos, cada uno desde donde se esté conectando? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está Bismar? Todo bien, doctor. ¿Y usted? ¿Cuál es tu nombre? Johannes, ¿eh? ¿Y tu compañera? Carolina Machicado. Aquí me estaba Machicado. Y Johannes, miren, los estoy conociendo acá en la clase presencial. Semipresencial aquí en la universidad. Y ahora, primera vez que viene a la semipresencial, ¿no, Johannes? No, Machicado siempre viene, ¿no? ¿Recién también? Ya viene, ¿no? Ya viene, ¿no? Ahí está entrando Edwin Carballo también. Vamos a hacer la lista en unos momentos, compañeros. Hoy es 22, 10, 21, X 40, 5. Celeste está ingresando también, la compañera Celeste Vargas. Y bueno, compañeros, a ver, vamos a pasar a ver lo que nos habíamos quedado viendo en la anterior clase. De un momento vamos a abrir. Hemos venido nuevamente corriendo, no sé, todos los días trato de ingresar en el horario, de llegar a la universidad en el horario, pero no, otra cosa se anda presentando y es un poco difícil realmente estar en el momento, unos 20 minutos antes aquí en la universidad también, compañeros. A ver, mientras van sacando sus constituciones políticas del Estado, que me he olvidado traer, lo dejo justo en la oficina por salir rápido. Ay, sí. Sí, Johannes. A ver, un ratito vamos a... Ya, me faltaba la firma aquí. ¿Qué nos habíamos quedado? ¿Dónde está mi constitución? Y es pesado caminar con la computadora, con el cargador, con todo nuestras cosas para poder dar a clase también. Un tanto complicado, ¿no? Antes traíamos solo un marcador, le andaba comentando acá a la compañera de que traíamos nuestro marcador y borrador o un Kleenex y listo, ¿no? Ya estábamos en la clase avanzando y todo bien. Bueno, compañeros, a ver, denme un momento, sigo buscando dónde está mi constitución digital. Vamos a ver. Activa. Listo. Ahora sí. Iniciar. Están escribiendo de cada universidad también. Aquí están. Vamos a quedar en esta parte de 410 porque lo vamos a necesitar revisar las veces que sea necesario. ¿Dónde está? Estábamos viendo en la anterior clase entonces, ¿no? Todos los fechos. ¿Cómo está, compañero? ¿Qué tal? Claro que sí. Esperen un momento, compañeros.
Bueno, compañeros, Perdón. va a disculpar, estaba acá reunido con con uno de los administradores o administradoras de acá de la universidad, el apoyo de los compañeros siempre ahí presente. A Guadalupe, ahora me he acordado recién su nombre de la compañera que está apoyando acá en la universidad. Y bueno, ¿qué hacemos? Ahora estoy usando otra lista ya también. ¿Qué dice ahora? ¿Cómo está, compañera? Pase, por favor, pase. Tome asiento donde usted desee. A ver. Ya. Ahí lo vemos a varios compañeros. Vamos al compañero, está ingresando Nicole Serrano siempre. Tiene algún problema al ingresar la compañera, tal vez el internet un poco nos anda variando. Viene una brisa de viento acá a la universidad, se me va el internet, les cuento. Así de simple, así de fuerte la señal, ¿no? Ya me sale que es inestabilidad en la red, no sé qué situación, imagínense, compañeros. Vives con esto. ¿Qué será, no? Pero bueno, entonces, compañeros, estamos con esta situación. Un momento, me están escribiendo. ¿Dónde nos hemos quedado mientras tanto? Ahí lo veo a Luis Alberto Andrade en la pantalla, o tal vez acá las compañeras, o con el compañero también que nos está acompañando el día de hoy en nuestra clase semipresencial en nuestra universidad. Me pudiese hacer recuerdo. La verdad yo sí recuerdo dónde estamos, pero siempre es necesario saber que ustedes están tomando la atención necesaria en estos casos. A ver, dígame. Johannes, ya me está mirando. ¿Qué dice? ¿Dónde nos hemos quedado? Yo, ¿puedo hablar? Perdón. A ver, díganos, compañero. Estamos hablando del poder constituyente, Ya un poco la parte histórica, pero también hemos visto los tipos, y que se dividen en dos clasificaciones: un poder constituyente orgánico y el poder reformador o derivado. Perfecto, compañero, gracias. Edwin estaba ahí participando. Estábamos viendo lo que es el poder constituyente, ¿no? Y hoy acabamos este tema, así que, y vamos a pasar a ver lo que es el poder constituido ya también. Y en esencia vamos a tener que ver cuál es la diferencia que ambos tienen y cuál es la repercusión que tiene además dentro de lo que es el constitucionalismo, ¿no? Hablamos de manera general, no el constitucionalismo boliviano, sino el constitucionalismo en general, ¿no? Pero bueno, a ver. Ustedes deben entender, compañeros, si bien recuerdan las anteriores clases, ¿no?, de que el poder constituyente viene a abarcar algo tan fuerte dentro del constitucionalismo que va a ser el único que va a tener la capacidad de modificar una constitución política del Estado. Para que tenga la capacidad, para que tenga esa atribución única, nos damos cuenta de la importancia que tiene tener que hablar del poder constituyente y la importancia más allá, compañeros, que tiene la constitución política del Estado. Es por eso que hemos empezado a analizar, estamos rememorando estos tipos de poder constituyente. Hemos hablado del poder constituyente originario o genuino,
que es claro en la forma en la que es denominado, conceptualizado, si quieren, compañeros, por los autores, y la forma en la que ha sido explicado. Siguen ingresando algunos compañeros, miren, a ver, Fernando, Brian, Cerrudo, compañeros, ya hemos comenzado hace unos minutos atrás, ¿no? Incluso les damos esos 5 minutitos, creo, antes, o 3 minutos antes de poder iniciar. Comenzamos 3:40 aquí, no solo en la universidad, sino en la plataforma virtual. Por favor, les hago recuerdo a Liliana también, que recién está ingresando. Mientras tanto, les voy a ir pasando a los compañeros para que llenen nombres y apellidos en nuestra lista también. Los que están acá, por favor, comentaren. Ya. Ahora sí, a ver, ya. Ya. El poder constituyente originario, en esencia, o en resumen, tal vez ustedes, compañeros que han estado presentes en la anterior clase y que han entendido muy bien de lo que estábamos hablando. ¿Qué es el poder constituyente originario, compañeros? En resumen, a ver, de manera global, alguien que nos pueda ayudar participando en la clase, a ver, ¿qué nos puede decir? ¿Quién acá, tal vez en la clase presencial, semipresencial de la universidad? A ver acá que están presentes nuestras compañeras, que muy amablemente se han hecho presentes el día de hoy, junto al compañero Johannes, que nos está acompañando también acá. Díganos, a ver, ¿qué recuerdan de lo que hemos visto en el poder constituyente originario para que de esa manera de una vez definamos bien cuál es el derivado o reformador en el que nos hemos quedado? ¿Alguno? En la clase virtual, tal vez. Que es un creador de una norma nueva que no responde a ninguna otra ley anterior, porque no existe antes que ella. La norma fundadora, como su mismo nombre dice, que creó la norma. Bien, Carballo. Bien, compañero. Nos decía, compañera, la pregunta, tal vez, ¿quiere que le refiramos nuevamente? La consulta era de qué, a ver, de manera concreta, entendíamos que era el poder constituyente originario o genuino. ¿Recuerdan? Ahí ya Carballo ya nos ha dicho algo. ¿Qué nos dijo Carballo? A ver, vuélvanos a repetir. Que esta norma, que este poder constituyente es un creador de una nueva norma, que no responde a ninguna norma anterior porque no existe, porque es una norma creadora. Oye, Carballo, realmente Carballo, bien, compañero, lo que usted ha notado, lo que usted prácticamente nos ha dicho, no responde a una norma anterior, por eso es originaria. Nos da el parámetro inicial y no se va a regir a un procedimiento específico, el poder constituyente originario. Por eso hemos hablado, ¿no? Y lo hemos subdividido al poder constituyente originario en un poder constituyente fundador y en un poder constituyente revolucionario, que pueden hacer de las dos formas también. Fundador, como el de 1825 que hemos hablado, ¿no es cierto? Se ha fundado nuestro Estado, nos han dado una Constitución, y no se ha regido un procedimiento, no han dicho, a ver, ¿dónde está la Asamblea Constituyente? Vamos a revisar dónde está el referéndum, vamos a ver qué vamos a modificar o qué vamos a crear, así. No había una normativa ni procedimiento anterior. Porque estábamos saliendo de una revolución, estábamos saliendo de una opresión al pueblo que ya debemos olvidarlo, ¿no? Que no debemos vivir en el pasado, compañeros, que obviamente ha sucedido, pero no nos hace más el tener que rememorar todos los días la opresión que ha sufrido este pueblo cuando ya estamos libres y tenemos que ver hacia adelante, ¿no? Poder fundador, poder revolucionario, porque obviamente va a venir a partir de una revolución que de cierta manera además va a ser impuesta por el soberano, o sea, por la sociedad en sí, por nosotros, al gobernante, ¿no? No de que el gobernante nos dé una constitución, ¿no? La revolucionaria, exacto, compañero. El poder constituyente derivado, entonces, compañeros, que nos hemos quedado en la anterior clase viendo este tema, viene ya de la mano, y nosotros tenemos que entender que el poder constituyente derivado reformador va a tener un procedimiento establecido
un procedimiento normado que va a estar inmerso en la propia Constitución. Jean-Pierre Pero Montaña está ingresando recién. Va a nacer o va a tener un procedimiento, lo contrario a lo que es el originario y fundador. Entonces, en conclusión, lo que nosotros hemos entendido, lo que nosotros hemos visto la anterior clase dentro del desarrollo de nuestra materia, ¿no es cierto? Vamos a ver como un subtítulo entonces, compañeros, y espero que estén recordando y estén quedando bien en entender lo que ahora nos estamos explicando, ¿no? La teoría, anótense como subtítulo, compañeros, dentro de este título que estamos desarrollando, que es el poder constituyente, teoría de reforma constitucional. Anótense, teoría de reforma constitucional. Creo que incluso estamos viendo la teoría que hace esto, ¿no? ¿En base a qué teoría nosotros vemos lo que es la reforma constitucional? Y estamos viendo ahora en el 410 en pantalla, 411. Ustedes están viendo en pantalla y ustedes acá en la clase pueden abrir sus códigos si quieren en el artículo 411 de nuestra Constitución Política del Estado. Porque al hablar de una reforma constitucional nos vamos a remitir 1001 veces a este artículo 411 de la Constitución Política del Estado, compañeros, para todos. La reforma constitucional viene de la mano de lo que es el racionalismo del siglo XVII, viene en contraposición al historicismo, que viene a concebir a la Constitución como fruto de la razón, nos dice así un autor, que en esencia se creía inmortal. ¿En qué sentido la Constitución inmortal? Que nunca iba a fenecer, que nunca iba a fallar, que no tenía una fecha de caducidad, y que más allá, además de entenderla como si fuese a ser eterna, no existía la posibilidad de que ésta tenga que ser revisada, modificada, reformada, en cualquier sentido, compañeros. Esa teoría viene desde hace mucho tiempo atrás. Dentro de lo que es el estudio del constitucionalismo. Existe la teoría de la reforma. Y nosotros la creíamos algo tan esencial que nunca pudiese fenecer, obviamente tiene que ser eterna, y que más allá nunca la podríamos revisar, nunca la podríamos reformar, nunca le podríamos ver aspectos mediante los cuales tuviésemos que entender que esa Constitución va a ser modificada como si fuera una ley cualquiera. Dentro de ese contexto, entonces, nosotros hemos ido viendo que en el desarrollo del constitucionalismo, esa figura que existe de reforma, de enmienda constitucional, que actualmente nosotros manejamos, ¿cierto? Vamos a reformar la Constitución, vamos a reformularla, vamos a, como la Constitución de 2009, ¿no? Se hablaba de una reforma total a la Constitución Política del Estado. Esta reforma, dentro de este contexto, esa figura, va a venir a surgir a partir del estudio de esas constituciones rígidas, de esas constituciones flexibles que hemos visto con anterioridad, a partir del texto constitucional, a partir de la historia, la economía y el aspecto social de ese Estado. Porque ninguna constitución va a ser similar a la otra, compañeros, entendiendo de que una historia en un país y en otro es distinto. Que la economía de un país y de otro es totalmente distinto y la situación social de la sociedad siempre va a ser distinta. Es ahí donde existe la necesidad de hablar de una reforma, de una enmienda, de una modificación a la Constitución. Ya sea una reforma parcial, reforma total, de la forma en la que ustedes puedan ver. ¿Hay alguien que ahí, compañeros? No, ¿no?
¿Estamos entendiendo, no, compañeros? Hasta ahora siguen notificando. 15:58 me están notificando, compañeros. Hay que tomar apunte. Tiene que ser en horarios hábiles, ¿no es cierto? Cuidado en la noche, ahí medianoche me están notificando ahí. ¿No? Siguen con razón tantos mensajes, che, ya, bueno. Ya me estaba alarmando algo que... Algo grave debió pasar en la oficina, ya estaba diciendo, bueno. Entonces, compañeros, existe la necesidad de hablar de una reforma, enmienda de reformas a la Constitución parciales totales, porque ustedes saben que la situación social en cada uno de los países siempre va a ser distinta. Actualmente hablamos nosotros de un reconocimiento de pueblos indígenas originarios campesinos que obviamente tenemos que asumir que desde siempre han sido reconocidos, que nunca han sido alejados de lo que es la constitución política del Estado, por ninguna de las constituciones, porque hablamos de una sociedad que se globaliza, dentro de la cual es parte todos y cada uno de nosotros que vivimos en este Estado. Pero que se toma mayor relevancia a esos grupos sociales, y que eso implica y ha implicado la reforma a la Constitución del 2009, ¿no es cierto? Era necesario hacer una reformulación. Teníamos ya varios años con una sola Constitución y actualmente estamos desde el 2009 a esta fecha, año 2021, con una misma Constitución Política del Estado, que no da la necesidad de hacer modificaciones en grande o de grandes modificaciones a la Constitución, obviamente, compañeros, ¿no? Hay la importancia también de que el texto constitucional no sea sometido de manera continua a modificaciones. Y hay la importancia de hablar, además, de la reforma constitucional que tiene que sufrir una constitución dentro de cada uno de los estados. Hemos entendido qué es la reforma, compañeros, ¿no? Bueno, hablamos entonces como subtítulo, anótense, reforma total de una constitución, o de la constitución, perdón, reforma total. Vamos a ver qué es la reforma total y qué es lo que debemos entender por reforma total. ¿Y cuándo va a ser una reforma parcial que va a ser otro subtítulo posterior, por si acaso, compañeros? Así que primero me ponen ahí en sus apuntes, reforma total de la Constitución. Estamos hablando de una Constitución general. Díganos, Johan. Ah, no me digan, no entiendo lo que dice. Están modificando su Constitución total, dice. ¿La anterior? Desde Pinochet de la Constitución. Es muy antigua, ¿no? Está bien. Es que ese es el interés en el que nosotros tenemos que ingresar, compañeros, dentro del estudio del derecho y esencialmente de lo que es el derecho constitucional, ¿no, compañeros? Acá, compañero Johan, para los que no han escuchado, nos estaba hablando, nos estaba comentando de la reforma constitucional que existe en la ciudad, perdón, en el país de Chile, ¿no? Que seguramente, y dice que era antigua y que venía de tal vez una constitución en el momento en el cual existía un partido político gobernante de un militar, de un dictador, nos refieren, ¿no? Imagínense, entonces, han pasado tantos años para que tengan que reformular una constitución. Ahí demuestra el país que se ha llevado a cabo con normalidad en cuanto al procedimiento, la aplicabilidad que tiene la Constitución en su realidad social y que actualmente ve recién la necesidad. No porque ha sido una Constitución que iba en contra tal vez de los mapuches y no sé qué otros originarios que existen en esos territorios. No se haría parte tal vez de esos grupos sociales o estaría careciendo de aspectos esenciales con los cuales no se pueda llevar a cabo o no se pueda tener la relación social dentro de esa sociedad, la estabilidad política, económica, funcional del Estado, no. Vamos a analizar un poco más, a ver, vamos a leer, voy a buscar en las redes sociales también, compañeros, esa noticia donde nuestro país vecino, ¿no? Aunque tenemos mucha historia de qué hablar, está reformulando su constitución. Entonces vamos a ver un paso importante también dentro de ese país que han llevado referéndum, ¿sabe algo? ¿Algo así? Para un referéndum, ¿no? Otra ideología totalmente distinta tienen los chilenos, compañeros. A los que han ido a Chile, yo una sola vez he debido ir y bueno, no le pasó muy bien, pero obviamente, compañeros, ustedes tal vez sí,
otra ideología son, ¿no es cierto? Lo primero que puedes ver y lo que primero que te advierten entre bolivianos. Muy bien recuerdo en la flota, reído en flota, hablaban de que, cuidado, estén queriendo, eso es una anécdota, les estoy contando, cuidado. No le decían, no pueden, no le van a tratar de coimear al policía. ¿Qué les dicen al gendarme en Chile? Gendarme, no, pues, no, al policía no le van a tratar de coimear como si fuera a hacer algo malo, ¿no es cierto? Porque Carabinero, dice, se lo al llama a la carabinero, policía. ahí nos dice, compañero, gracias, al carabinero. Y esa anécdota, ¿no? Yo también, que obviamente nunca había visitado ese país, y que estaba yendo nada más por unos cuantos días, ni de vacaciones, sino a ver alguna situación, ya me entraba la curiosidad de saber por qué, ¿no es cierto? Entonces, la ideología de este país y de la no corrupción es tal que la situación social nuestra, llevarla a ese país iba a ser imposible la forma en la que nosotros manejamos actualmente nuestro entorno social, nuestra realidad, lo que realmente es la forma procedimental tal vez de nuestros policías, que acá es común escuchar esa situación, ¿no? De que hay algo que hay que reconocerle, para esto, para aquello. Y bueno, ¿no? Imagínense, compañeros. Entonces, ahí está la necesidad de que cada país reformule, de acuerdo a sus normas sociales, de acuerdo a su economía, a una constitución política del Estado. Y la sociedad, la forma de pensamiento va evolucionando, ¿no? Imagínense la evolución que tenemos nosotros del derecho constitucional allá por los años 1600, 1400, atrás, donde países ya hablaban de aspectos de derechos y otras situaciones que nosotros hemos visto en derecho constitucional, ¿no? Entonces, imagínense la evolución a esta fecha, compañeros, que hemos tenido. Y que van a seguir estudiando más a la larga, tal vez de aquí en unas 2 generaciones van a recordar muy bien la forma en la que se llevaba a cabo también, o era la constitución de este año, de esta 2009, que nosotros vamos a analizar de cerca en derecho constitucional 2. La reforma total de la Constitución, entonces, compañeros, ¿qué es la reforma total de una constitución política del Estado? Necesariamente tenemos que ver la diferencia que tiene que existir entre la reforma total y una reforma parcial. Total, porque seguramente va a tener que abarcar muchos aspectos inmersos en la Constitución. Y parcial, porque seguramente aspectos muy pequeños o esenciales nada más va a ir a tocar, ¿no es cierto? Tenemos que hablar entonces de que dentro de esa reforma total y esa reforma parcial de la Constitución, no la asumimos como cuantitativa. Es decir, que de cierta manera no va a venir a depender de la cantidad de artículos, por eso cuantitativo. No va a venir a depender de la cantidad de artículos que van a ser reformados, sino más bien va a existir un aspecto cualitativo. ¿Cualitativo por qué, compañeros? Porque vamos a entrar a ver y vamos a tomar decisiones fundamentales de modificación dentro de la Constitución. Y esa fundamentabilidad, compañeros, de por qué vamos a hacer una reforma total, vamos a tener que abarcar muchos aspectos de la Constitución. Y esos aspectos de la Constitución para una reforma total necesariamente van a tener que ser las bases fundamentales del Estado, que están en la Constitución Política del Estado, nótense, ¿no? Las bases fundamentales del Estado. Los derechos, los deberes y garantías además, y vamos a tener que ingresar a hablar de la primacía o reforma de la Constitución Política del Estado, dentro de esa reforma total de la Constitución. Ahí entonces nosotros nuevamente nos remitimos a nuestra Constitución Política del Estado, en este artículo 410, 411 de la Constitución, porque vamos a tener nosotros que hablar
bueno, en primera instancia 411, en su segundo parágrafo, de hablar de ese aspecto de los derechos humanos, además que deban, al hablar de derechos fundamentales, hablamos de derechos humanos, ¿no es cierto? Vamos a tener que remitirnos al 410 en ese segundo parágrafo, para tener que abarcar los temas de derechos humanos, de derecho comunitario, a fin de realizar la modificación a la Constitución Política del Estado. Y que aquí el 411 en el primer parágrafo nos dice, compañeros, ustedes lo ven ahí en pantalla y los que están aquí en nuestra clase nos dicen, la reforma total de la Constitución o aquella que afecte a sus bases fundamentales, ahí nos dice, ¿no? A los derechos, deberes y garantías o a la primacía y reforma de la Constitución tendrá lugar a través de una asamblea constituyente originaria, una asamblea constituyente plenipotenciaria además, que necesariamente va a ser activada por voluntad popular mediante un referéndum. Y ahí muy bien acá el compañero en la clase presencial, el compañero Johannes nos decía, allá en Chile, creo que estaban viendo algo del referéndum y creo que, no sé si han votado, ¿no? Hay que buscar en el internet, vamos a buscar a ver en qué andan nuestros compañeros. Tienen que votar todavía. Tienen que votar, ¿no? Yo creo que se va a dar, compañeros, yo creo que se va a dar, o tendría que darse, compañeros, también, porque todas las modificaciones que pueden existir a una constitución política del Estado son esenciales. Todas las modificaciones que pudiesen hacerse a una constitución política del Estado siempre van a tener que ser aprobadas por una constituyente y por el pueblo en sí, por una sociedad que no puede pues basarse en una lógica en la cual se nos refiera a aspectos que van a venir en contra nuestro, en contra de la misma sociedad, o en contra de la función pública, las políticas de Estado, económicas además, y que van a causar susceptibilidad y molestia en la población. Entonces, cuando ingresamos a hablar de un texto constitucional, tenemos que hablar de reformularla siempre en pro de la sociedad misma, del soberano, que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, quién es el soberano acá en este país. Entonces, estos aspectos, compañeros, nosotros podemos ver dentro de esta reforma total de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que tienen que abarcarse muchos, ¿no? Y tienen que abarcarse muchos aspectos esenciales de la Constitución para que podamos nosotros entender que se está haciendo una reforma total. Vamos a cortar acá el video, compañeros. A los que están en el aula virtual, por favor, les vuelvo a enviar. Ya está por acabarse nuestra primera sesión. Les envío el link, por favor.